Hey chicos, ¿qué tal? Hoy veremos movimiento curvo a velocidad constante. Esto significa que esta partícula va a moverse haciendo una circunferencia, pero el tamaño de esa velocidad siempre va a ser la misma. Por ejemplo, si imaginamos que esta velocidad es igual a 8, en cualquier parte del movimiento, esa velocidad siempre va a seguir siendo 8. Por eso se dice velocidad constante, porque la velocidad no va a cambiar. Ahora veamos algo interesante. En este tipo de movimientos existen dos velocidades. Una interna, que se representa con W, y otra externa, que se representa con B chica. La interna, también conocida como velocidad angular, se mide en radianes sobre segundo. Y la externa, también conocida como velocidad tangencial, se mide en metros sobre segundo. Bien chicos, ahora hay que entender lo siguiente. La velocidad interna multiplicada por el radio me daría la velocidad externa. Acá lo podemos ver. Interna por el radio me da la velocidad externa. Ahora, imaginemos que en un problema nos dan de dato que la velocidad externa es 8 y que la velocidad interna es 4. Y nos piden calcular el radio de la circunferencia. Entonces, lo único que voy a hacer es reemplazar. En la externa pongo el 8, en la interna pongo el 4 y al operar me saldría que el radio es 2 metros. Ahora aprendamos cómo calcular el recorrido en la parte externa. Como sabemos, la velocidad permanece constante. Entonces, puedo usar velocidad por tiempo es igual a distancia. Ahora, si imagino que en un problema nos dicen que la velocidad externa es 8 y que el tiempo en el que se ha movido un cuerpo han sido 3 segundos, y ahora nos preguntan cuál ha sido el recorrido de la partícula, lo único que tendría que hacer es reemplazar esta velocidad, que es la externa, lo reemplazo con el dato, que es 8, el tiempo sería 3, y al operar me quedaría 24 metros. Esto sería el recorrido en la parte externa. Comenzó aquí, en el tiempo 0, y se ha ido moviendo hasta que llegue por acá, que vendría a ser el tiempo 3. Para que nos quede un poco más claro, algo así se vería el movimiento. Comienzo aquí en el tiempo 0 y cada vez va moviéndose hasta que llega al tiempo 3. Aquí hago el cálculo, velocidad por tiempo, y obtendría ese recorrido en la parte externa. Ahora aprendamos cómo calcular el ángulo en la parte interna. Como sabemos, la velocidad es constante. Esto también aplica para la velocidad interna. La velocidad interna también va a ser constante. Por lo tanto, también puedo usar esta fórmula. Velocidad por tiempo es igual a distancia. Pero aquí haremos algunos cambios. Si observo, en vez de velocidad externa voy a poner la interna. Y en vez de la distancia voy a poner el ángulo. Una vez que he hecho el reemplazo, tendría lo que está aquí. Pero la idea es básicamente velocidad por tiempo es igual a distancia. Hemos hecho solo algunos cambios.
Ahora, imaginemos que en un problema me dicen que la velocidad interna es 4 y que el tiempo del movimiento ha sido 3 y me preguntan cuánto será el ángulo que se ha movido. Para eso simplemente usamos esta expresión que está aquí, reemplazamos los datos, en vez de W ponemos 4, en vez del tiempo ponemos 3 y al hacer la operación me sale 12 radianes. Súper fácil, ¿verdad? Bien, ahora aprendamos otro concepto. Nosotros habíamos dicho que el tamaño de la velocidad va a ser siempre el mismo, pero a medida que va moviéndose, lo que vamos a observar es que la dirección de la flecha va cambiando. Por lo tanto, existe un cambio. Recuerde que la velocidad es tamaño y también dirección. Basta que haya un cambio en el tamaño o tal vez un cambio en la dirección, automáticamente existe una aceleración. Por lo tanto, aquí el tamaño se mantiene, pero la dirección cambia. Por lo tanto, existe una aceleración. Entonces, en todo movimiento curvo, siempre va a existir una aceleración. Y esta aceleración apunta hacia el centro. Por eso va a tener el nombre de aceleración centrípeta. El tamaño de esta aceleración lo puedo calcular con esta fórmula. Velocidad externa al cuadrado entre el radio. Imaginemos que en un problema me dicen que la velocidad externa es 8 y que el radio es 2 y me piden calcula la aceleración centrípeta. Lo único que vamos a hacer es reemplazar, ponemos acá el 8 como velocidad externa y el radio como 2. Hacemos el cálculo y me quedaría 32 metros sobre segundo al cuadrado, porque recuerda que estas son las unidades que tiene una aceleración. Bien, ahora hagamos otra observación. Si yo multiplico este ángulo interno por el radio, automáticamente obtendría esta distancia en la parte externa. Aquí lo podemos ver. Teta por R vendría a ser la distancia que está en la parte externa. Ahora imaginemos que en un problema me dicen el ángulo interno es 12 radianes y el radio de la circunferencia es 2 metros. Me preguntan, ¿cuánto será el recorrido en la parte externa? Entonces, simplemente uso esta expresión, reemplazo los datos y sería, en vez de teta, pongo 12 y en vez del radio, pongo 2. Al hacer la operación, me saldría 24 metros. Súper fácil, ¿verdad? Bien, chicos, hay que repasar solamente los conceptos y eso sería todo. Chao, chao. Si te gustó el video, ayúdanos con mínimo un sol. Así haremos muchos más. Nos puedes ayudar por Yape o por Plin. Ambos están asociados al número que aparece en la pantalla. Si te pones nervioso en el examen de admisión o te queda muy corto el tiempo, entonces ven a este taller. Full simulacros con solucionario en clases. Te esperamos.